Para mí es una enorme satisfacción presentar a nuestra conferenciante de hoy, María Isabel del Val Valdivieso, porque sé que ha hecho un esfuerzo ímprobo por estar hoy aquí. Ella ha tenido una semana casi tan liada como otras personas y ha hecho un esfuerzo grande por venir aquí a hablar de las Juanas. Yo tenía un poco la espinita con Isabel del Val de que estuviera con nosotros y nos iluminara un poco con sus conocimientos. Y digo un poco, y a lo mejor soy muy poco expresiva, porque yo tengo aquí un resumen de su currículum, que algunos de las personas que estáis aquí ya conocéis, la conocéis de hace tiempo, pero no me resisto a leerlo porque creo que debe ser tenido en cuenta. Es catedrática emérita honorífica de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, académica correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia Portuguesa de Historia y miembro correspondiente honorario de la Société Nationale d'Antiquaires de Francia. Entre 2010 y 2012 fue presidenta de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. Desde 2018 es vocal del Consejo Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Valladolid, que por cierto es muy reciente, que ha recibido un homenaje, un premio a su trabajo en este sentido, supongo que relacionado con este trabajo. Su investigación, centrada en la Corona de Castilla y las relaciones de poder, se ha ocupado de Isabel la Católica, la historia de las mujeres y la sociedad urbana. También ha estudiado el papel del agua en las ciudades medievales, un poco también en confluencia con Diana Pelaz, que también ha hecho algún trabajo en este sentido. Sobre estos temas ha publicado numerosos trabajos, libros, artículos y capítulos de libros, y ha editado y coordinado obras colectivas. Entre ellos se puede citar Isabel Católica y su tiempo, Isabel la Católica, perdonad, editado por la Universidad de Granada en 2005, 2 capítulos del libro Redes de Relación Femenina en el Tránsito de la Edad Media a la Moderna, publicado en Alemania en 2022, y Mujeres en el Mercado Medieval de Bienes Raíces, publicado en la editorial Silex, Madrid, 2023. Ha sido responsable de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas del Gobierno de España. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales y ha participado como ponente y conferenciante invitada en numerosos congresos nacionales e internacionales en Europa, América y Japón. También ha impartido clases como profesora invitada ocasional en diversas universidades españolas y en otros países: Francia, Portugal, Alemania, Italia, Chile, Argentina, Perú y México. En la actualidad codirige la colección Igualdad de ediciones de la Universidad de Valladolid. Es presidenta de honor de la Sociedad Española de Estudios Medievales y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Historia Social. Desde luego creo que tenemos un enorme privilegio de contar esta tarde con María Isabel del Val. Gracias, María Isabel. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, concejala de Cultura, Educación, Igualdad y Relación Social o Bienestar Social, es decir, una concejalía con muchos frentes y enormemente importante en cualquier localidad de Castilla y León y de cualquier otro sitio. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por esta cariñosa acogida que me hacéis aquí y muchas gracias al Ayuntamiento y al alcalde. Señor alcalde, muchas gracias y muchas gracias además por estar aquí esta tarde, pues compartiendo este ratillo con nosotras, con nosotros. Estoy encantada de volver a Arévalo, un lugar al que siempre me gusta venir, donde tengo amigos y donde siempre se me ha acogido estupendamente el Ayuntamiento y la sociedad de Arévalo. La verdad es que da gusto con todos ustedes o vosotros, porque me hacen sentir bien o te hacen sentir bien estar en esta ciudad. Bueno, yo voy a hablar efectivamente, como se acaba de indicar y como está anunciado en el programa, de 2 mujeres castellanas, las 2 llamadas Juana,
y las dos pertenecientes a la misma casa dinástica, a la casa de Trastámara. Una dinastía que se entronizó en Castilla en el siglo XIV y que se mantuvo en el trono hasta la muerte de Juana I. Juana I es la última monarca trastámara que gobierna la corona de Castilla o los reinos de León y de Castilla. Estas dos mujeres de la casa de Trastámara tienen una vida coetánea aproximadamente, lo ven en la pantalla. Juana de Trastámara nace en el 1462 y muere en 1530, mientras que Juana I nace un poquito después, nace en 1479 y muere también unos años más tarde, en 1555, pero bueno, son prácticamente coetáneas ambas. Y además, pues son parientas, no solo por ser de la misma dinastía, sino son parientas próximas, son parientas cercanas. En tanto en cuanto Juana de Trastámara, o la que yo llamo aquí Juana de Trastámara y que en los carteles aparece como Juana de Castilla, pero yo prefiero llamarle Juana de Trastámara, es decir, con el apellido de su casa, como se llaman los monarcas y como se llaman los miembros de las casas reales, un poco para diferenciarla de Juana I de Castilla, que es reina, porque si no creamos un poco de confusión entre las dos Juanas que parecen la misma y desde luego no lo son. Bueno, decía que Juana de Trastámara es hija de Enrique IV, mientras que Juana I de Castilla es hija de la medio hermana de Enrique IV, de Isabel. Luego, por lo tanto, son primas, es decir, que son dos primas de la misma familia, que no tienen una suerte común, quizá tampoco parecida, pero en fin, sí hay entre ellas una serie de similitudes entre las trayectorias de una y otra. Hay ciertas similitudes y quizá la más importante de esas similitudes es que ambas fueron apartadas del poder, del ejercicio del poder. Ninguna de las dos consiguió ejercer el poder por diferentes razones, en circunstancias distintas, pero la realidad es esa, ¿no? Ninguna de las dos ejerció el poder. Voy a explicar así muy rápidamente pues, cuál es la trayectoria vital y de alguna manera política de ambas Juanas. Voy a empezar por la más mayor, es decir, por la que nace antes, por Juana de Trastámara, por la hija de Enrique IV, y luego les hablaré de Juana I, de la reina Juana I. Bien, decía que iba a empezar con Juana de Trastámara. Juana de Trastámara, que es hija, lo acabo de decir, del rey Enrique IV y de su segunda mujer, Juana de Portugal. Sin embargo, la paternidad de Enrique IV se puso en tela de juicio desde bastante pronto. Muy poco después del nacimiento de Juana, se inicia en Castilla un conflicto político que enfrenta al rey con una parte de la nobleza, una parte muy poderosa de la nobleza de Castilla, y esa nobleza contraria al rey Enrique IV, pues ataca al monarca por muchos frentes, pero el que ahora nos interesa es el frente de su paternidad, o referente a su paternidad. Dicen que Enrique IV es impotente, que Enrique IV tuvo un primer matrimonio que no pudo consumar, y luego, desde que se casa con Juana de Portugal, que es su mujer, hasta que nace Juana de Trastámara, pues pasan bastantes años, 7 en concreto. Entonces, esto da pie a estos bulos de que Enrique IV es impotente, el hijo de Juana, de la reina Juana, no es del rey, el hijo es de uno de los nobles de la corte, de uno de las personas más próximas al rey en ese momento, que es Beltrán de la Cueva. Por eso a lo mejor no seguro, quien se haya interesado un poco por esta Juana de Trastámara, la habrán leído como Juana la Beltraneja, apelativo que a mí no me gusta utilizar, primero porque en absoluto está demostrado que Beltrán de la Cueva sea su padre, más bien todo apunta a que efectivamente fuera hija del rey Enrique IV, y por otra parte porque eso es una forma de denigrar a Juana, que ni entra ni sale en esa historia de la impotencia supuesta de su padre. De manera que vamos a dejarla en Juana de Trastámara. Pero esa es la circunstancia del nacimiento de Juana
y contra Juana entonces se levantan las voces diciendo que no es hija del rey. Y por lo tanto, a pesar de que ha sido jurada princesa heredera, se entiende que Juana no puede ser la reina porque no es legítima, porque no es la hija del rey, sino la hija de la reina. En realidad, la reina Juana de Portugal, que es esta mujer que tienen aquí en pantalla, Juana de Portugal, al cabo de los años, pues digamos que dio pie también a esos bulos, porque Juana de Portugal tuvo amantes y Juana de Portugal tuvo 2 hijos fuera del matrimonio, quiere decir que tuvo 2 hijos con un varón que no era su marido. Por lo tanto, dio pie, o sea, todavía alimentó más a ese bulo de que la niña Juana no era hija de Enrique IV. En cualquier caso, esta niña Juana empieza a ser atacada por ese frente y se va a convertir en el centro de ataque a su padre. Y esto es lo que va a acabar apartando a Juana del trono de Castilla. Va a acabar apartándola del trono de Castilla porque en medio de ese conflicto, de ese enfrentamiento, de ese acusar constantemente que Juana de Trastámara no es hija de Enrique IV, en esa situación se sublevan los nobles que tiene enfrente, se sublevan, quiero decir, con las armas. Hay una sublevación armada. En esa sublevación armada alzan como rey al medio hermano de Enrique IV, a un niño, a Alfonso de Castilla o Alfonso de Trastámara, al que proclaman rey, como rey Alfonso, sería el Alfonso XIII del siglo XV, Alfonso XII del siglo XV, y en esa circunstancia de guerra civil las cosas para Juana se ponen cada vez peor. Pero el niño Alfonso muere de una de esas pestes que circulan por Castilla, que son tan frecuentes en aquella época, y los rebeldes entonces toman como relevo a Alfonso a su hermana, a la hermana de Alfonso, que es Isabel. Pero Isabel es un poquito mayor que Alfonso y sobre todo Isabel tiene ya una mentalidad política y quizás una formación política muy superior a la de su hermano, e Isabel, apoyada por algunos consejeros que la rodean, impone su propio criterio a los nobles. No deja que la alcen como reina y únicamente exige que su hermano la reconozca heredera. Con esto tiene suficiente. Y efectivamente pactan los nobles rebeldes con el rey y el pacto consiste en que Enrique IV reconoce como heredera a Isabel, a su hermana Isabel. ¿Cómo justifica Enrique IV que aparta del trono a Juana, a la que va a reivindicar durante el resto de su vida como hija suya? Pues lo justifica por el matrimonio, cómo se realizó el matrimonio con su mujer, es decir, el matrimonio de Enrique con Juana de Portugal. Enrique y Juana de Portugal son primos y para casarse 2 primos necesitan una bula de dispensa. Pues ese matrimonio no tiene bula de dispensa. Por lo tanto, si no hay bula de dispensa, el matrimonio no es legítimo. Y si el matrimonio no es legítimo, el fruto de ese matrimonio, es decir, los hijos habidos de esa unión matrimonial, no son legítimos. Y para ser rey o reina es necesario que la persona sea descendiente legítima de sus padres. Por lo tanto, si Juana no es legítima porque sus padres no están bien casados, Juana es apartada del trono, independientemente de quién pudiera ser o no su padre, y se ponen en su lugar a su tía, a la hermana del rey, a la futura reina Isabel. Bueno, así las cosas, muere Enrique IV y en ese momento pues el reino vuelve otra vez a las armas. Aquellos que se habían sublevado en contra de Enrique IV ahora apoyan a Juana, que tiene 13 años, es una niña de 13 años, y apoyan a Juana, la proclaman reina en Plasencia en marzo de 1475 y además la casan con su tío Alfonso V de Portugal, muchísimo mayor que ella, por supuesto, un hermano de su madre. En realidad este juego no es más que el resultado de un interés político. Alfonso V ve la oportunidad de avanzar sobre Castilla e incluso de unir la corona de Castilla a la portuguesa.
Y los nobles ven la oportunidad de fortalecer su postura apoyados por Alfonso de Portugal, y para ello necesitan la pieza de Juana, necesitan manejar esa pieza. Y Juana la manejan proclamándola reina y casándola con Alfonso V. Juana, en realidad, aunque es todavía una niña, y no ha tenido una formación como... Es decir, que su formación no es la formación de una princesa heredera. Tampoco Juana I, luego lo vamos a ver, ¿no? Pero a pesar de eso, Juana es una trastámara y Juana tiene un carácter y una dignidad que va a demostrar durante toda su vida y que demuestra en ese mismo momento también. Ella se proclama reina, se titula reina y a partir de ese momento firmará todos los documentos hasta su muerte en 1530 como reina de Castilla. Juana siempre se titulará a sí misma reina de Castilla. Y es apoyada por Alfonso V de Portugal, que contrae matrimonio con ella, y por los nobles rebeldes. Al otro lado, ¿quién está? Al otro lado está su tía, está Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, que no solamente es mayor en años, sino que tiene una mucha mejor formación y sobre todo demuestra una inteligencia política mucho mayor y también tiene unos consejeros bastante mejores que los que tenía Juana en su entorno. Isabel se adelanta, en este caso, a toda posibilidad de que Juana pueda ser proclamada y los nobles rebeldes puedan atentar en contra de sus intereses, de los intereses de Isabel. Y no solo se proclama reina muy pocos días después de la muerte de su hermano en Segovia, en diciembre de 1474, sino que enseguida se prepara, es decir, hace todos los preparativos posibles para hacer frente a un posible escenario de guerra que se ve venir. Es decir, Isabel y todos los que la rodean piensan que efectivamente puede producirse de nuevo una ruptura en Castilla y una guerra en Castilla, como efectivamente va a suceder. A partir del matrimonio de Alfonso V con Juana de Trastámara, las tropas de Portugal entran en Castilla, hay una guerra civil y una guerra contra Portugal que se desarrolla en todo el territorio del reino, pero sobre todo en la cuenca del Duero, entendido esto de una manera un poquito laxa, desde Burgos hasta Zamora, en Extremadura y luego en algunos otros puntos importantes de la corona de Castilla. Y en esa guerra, pues los partidarios de Juana van a ser derrotados. Es decir, el final de la guerra es la victoria, como ya saben, de Isabel I y de Fernando II de Aragón, bueno, que todavía es príncipe heredero de Aragón en ese momento, y triunfan sobre las tropas portuguesas y las de los nobles castellanos rebeldes, imponen, por lo tanto, su parecer y su opción al trono, e Isabel se convierte en reina de Castilla. Esa guerra civil, que se extiende entre 1475 y 1479, pues acaba con un tratado entre Portugal y Castilla. Es el Tratado de Alcáçovas, que resuelve muchas de las diferencias que hay entre los dos reinos, diferencias sobre todo relativas a la navegación, los intereses atlánticos y los intereses en África. Eso era en ese momento lo más importante desde el punto de vista político. Estamos en 1479 y desde ese punto de vista Portugal obtiene una gran ventaja. El Tratado de Alcáçovas, desde el punto de vista de la navegación atlántica y los negocios de África y la expansión por África, favorecen sin duda a Portugal. Pero en ese Tratado de Alcáçovas también están las tercerías de Moura y el acuerdo sobre Juana de Trastámara. Y ahí es donde Isabel impone claramente su interés y donde consigue su victoria definitiva como reina de Castilla. En ese tratado, en ese acuerdo que firman los dos monarcas, de Isabel y Fernando por Castilla y Alfonso por Portugal, pero que negocian Beatriz de Braganza por Portugal y la propia Isabel por Castilla. En ese tratado se establece que la heredera de Castilla, siendo Isabel I reina, la heredera es su hija Isabel, es la única que tienen. En ese momento todavía no ha nacido el príncipe Juan. Entonces, la heredera de Castilla, Isabel, se casará con el heredero de Portugal, con Alfonso, y quedarán en tercerías en manos de los Braganza. Y además se acuerda que
Juana de Trastámara puede elegir entre casarse con el heredero castellano, si hay opción a ello, o entrar en religión. Juana decide entrar en religión, se retira al convento de Clarisas, a un convento de Clarisas, después se traslada a Coimbra y en Coimbra profesa como clarisa. De esta manera, Juana queda apartada de la circulación política y se asegura que no tendrá descendencia. Por lo tanto, que la línea de Juana de Trastámara, la línea Enrique IV, Juana de Trastámara, no planteará problemas sucesorios a la línea de Isabel y Fernando, porque Juana se aseguran bien de que no tendrá descendencia. Esto era lo más importante y, de hecho, habrá un control permanente sobre Juana hasta el momento de su fallecimiento, en 1530, para evitar este tipo de problemas. ¿Y esto ha ido para atrás? Juana, como les decía, firma siempre como la excelente señora. Aquí tienen abajo de este documento esta firma que dice yo la reina. Esta es Juana de Trastámara, Es decir, esta es la Juana, ahí abajo. No sé si se ve bien en la pantalla, el contraste no está muy claro, pero bien, esa es la firma de Juana de Trastámara, que será conocida y que la llamarán en Portugal la excelente señora. La excelente señora es Juana de Trastámara. Abandonó el convento, permaneció en el convento solamente unos años, abandona el convento, se instala a vivir en Lisboa, tiene una casa regia quiero decir, una casa propia de una persona de la realeza, con todo tipo de servicios y de servidores para atender a sus necesidades, y fue siempre atendida y apoyada por los reyes de Portugal, por Juan II y por don Manuel. Apoyaron siempre a Juana en todo momento hasta su muerte. Y murió en Portugal, titulándose reina, manteniendo su postura y su propia dignidad. Y también, eso sí, manteniendo su palabra y los acuerdos a los que había llegado con su tía, Isabel I de Castilla, en esos tratados de Alcásobas, Tercerías de Moura. Antes de morir, muy consciente de que el trono de Castilla le pertenecía a ella, esto lo defendió siempre, el trono de Castilla era suyo, se lo había arrebatado Isabel, a Isabel no le correspondía a ella, y a partir de esa concepción y de esa convicción que ella tenía y que ella defendió durante toda su vida, en 1522, Juana de Trastámara decide entregar sus derechos al trono. Ya no ha tenido descendencia, pero decide entregar sus derechos al trono, o sea, ceder sus derechos al trono a Juan III de Portugal. Bueno, es una cesión, no tiene ningún efecto, pero el gesto o la decisión de Juana realizando esto no es más que una muestra evidente de que hasta el final de su vida y hasta el final de sus días defendió que tenía que ser reina en Castilla era ella, y que se mantuvo con esa dignidad y esa fuerza y sin ser doblegada en ese campo hasta que murió en 1530. Bueno, y para no alargarme, y porque como el tiempo pasa, pues vamos a ver ahora Juana de Castilla, que como les decía antes, en realidad es prima suya. Juana I de Castilla es un caso completamente diferente. Tampoco ejerció el poder, pero por circunstancias diferentes, por circunstancias distintas. Juana I de Castilla también se mantuvo como reina de Castilla hasta el final de sus días y aparecía como reina de Castilla en la documentación oficial del rey, su hijo, del rey Carlos. Doña Juana y don Carlos, reina y rey de Castilla, así se intitulan los documentos de la época de Carlos hasta la abdicación de Carlos y muerte de Juana. Juana muere en 1555. Pero las circunstancias de Juana, como digo, de Juana I, son muy distintas a las de Juana de Trastámara. Juana I
Es la tercera hija de Isabel la Católica, de Isabel I. Fue educada en la corte de su madre, no para reinar, puesto que era la tercera en la línea de sucesión. Tenía 2 hermanos por delante, esa Isabel a la que ya les he mencionado, y su hermano Juan, que es al que le correspondía la herencia. Sin embargo, las circunstancias llevaron a que la herencia recayera en ella. Es decir, a ella no le correspondía, nadie pensaba que le pudiera corresponder. Estaba Juan con los hijos que pudiera tener, y si esa línea moría, se extinguía, estaba Isabel con los hijos que pudiera tener, y ya si esa línea se extinguía venía Juana, pero esto era una hipótesis lejana. Bueno, pues como la vida da estas vueltas, esa hipótesis lejana es la que se cumplió. Juan, como saben, el príncipe Juan murió muy joven, murió sin tener descendencia. Su mujer estaba embarazada, pero el fruto no salió, es decir, no hay descendencia del príncipe Juan. La heredera es Isabel. Isabel muere de parto cuando nace su primer hijo, el príncipe Don Miguel. Por lo tanto, muere Isabel y el heredero es su hijo, este niño que ha nacido y a raíz de ese parto ha muerto su madre. El niño Miguel es el heredero, pero el niño Miguel muere. Muere a los pocos años, muy pequeñito, muere el príncipe Miguel. Y muerto el príncipe Miguel, pues la herencia sigue la línea, le toca a Juana. Y Juana, como digo, no estaba educada, no había sido formada como reina, aunque sí tenía una sólida formación en todos los frentes, intelectual, cortesano, personal. Pero en el aspecto político, o al menos Juana da muestras y declara, se muestra en ese sentido, desde el punto de vista político ella no tiene formación suficiente o no se encuentra segura en absoluto en ese terreno de lo político. Y ahí es donde va a tener su punto débil y uno de sus puntos débiles, y ahí ese punto es el que va a aprovechar su padre Fernando para gobernar en su nombre hasta su muerte, hasta 1516. Pero no adelantemos acontecimientos. Juana, como toda hija de reyes, contrae un matrimonio que interesa a las relaciones políticas internacionales de sus padres. En este caso se casa con Felipe de Habsburgo, el hijo de Maximiliano de Austria, y se casa en 1496. El matrimonio en ese momento de una mujer de la realeza, consiste o significa, entre otras muchas cosas, que abandona su casa, es decir, abandona su medio y se traslada a la casa del marido. Y esto significa cambiar de país, de costumbre, de cultura y de lengua. Esto les pasa a todas las mujeres de su clase, de la clase de Juana, de las mujeres de la realeza, y le pasa, por supuesto, a Juana. Se traslada a los Países Bajos con su marido y pues se adapta como mejor puede, como todas las mujeres de la época, a esa nueva situación en Flandes, en los Países Bajos. En el año 1500, tiene una primera hija, que es una mujer, Leonor, y un segundo hijo en el año 1500, que es Carlos. Va a ser Carlos I de Castilla y de Aragón, y Carlos V, el emperador, ¿no? Tiene ese hijo en 1500. En 1502, 2 años después, Juana se convierte en princesa heredera de Castilla. Ha muerto el príncipe Miguel. Felipe, el marido de Juana, ve la posibilidad de convertirse en heredero de Castilla. Felipe, digamos que no tiene la más mínima intención de permitir que su mujer ejerza ningún tipo de poder. Hacen un viaje a Castilla, vienen a Castilla y Juana es jurada heredera en Toledo, heredera del trono por las Cortes, que es como se hacen estas cosas en Castilla. Y Felipe como su marido, por lo tanto, como consorte. En este momento, la reina Isabel cuida muy bien que esa ceremonia ponga de manifiesto que la heredera es su hija Juana, no su yerno Felipe. Bueno, jurada heredera, Felipe vuelve porque tiene sus negocios y sus problemas en sus tierras, abandona Castilla y se marcha. Juana se queda porque Isabel quiere que conozca el reino y porque está embarazada, con un embarazo, bastante avanzado,
y no le conviene ese viaje. Se queda en Castilla. En 1503 da a luz a otro de sus hijos, al infante Fernando, y da a luz en Alcalá de Henares. Y a partir de ahí, en el momento que da a luz y se repone del parto, pues quiere volverse a Flandes con su marido y sus hijos. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Juana es tremendamente celosa y Felipe tiene relaciones con diversas mujeres. Juana lo sabe y esto le saca de quicio. Y por otra parte, Felipe es un maltratador y da muestras de ello a lo largo de toda su relación matrimonial. Y luego, contra Juana hay una política también de intentar rebajarla. Y uno de los hitos de esa política para rebajarla, más allá de decir que está loca, pues, y que hace escándalos, pero claro, hace escándalos porque discute con su marido, porque se ha ido con otras. Quiero decir que esto no es muestra de locura, sino de un ataque de celos momentáneo o cuando se produzcan, ¿no? Pero más allá de esto, y es una anécdota, entre comillas, muy conocida, se dice que Juana dio a luz a su hijo en Flandes, en el Retrete, que había asistido a una fiesta. Bueno, la corte de Flandes era mucho más festera que la corte castellana. Juana se adapta y va a las fiestas, acude a las fiestas y baila, etc. Y bueno, pues a continuación de la fiesta se pone de parto y da a luz a su hijo. Y se dice que parió en el Retrete. El Retrete no es el cuarto de baño, el Retrete no es el váter, el Retrete no es la letrina. El Retrete, en cualquier palacio medieval, en cualquier casa medieval, es la parte retirada, la parte más apartada, más secreta, donde las personas de alto rango se pueden retirar para que no les molesten, para estar solas y hacer lo que les convenga, lo que quieran, escribir cartas, leer o dormir. Ese es el Retrete. Y bueno, aquí pocos habrán hecho la mili, pero a lo mejor por películas saben eso del toque de retreta, ¿verdad? Es el toque de retirada, no es el toque de ir al cuarto de baño. Entonces, se lo digo para que se den cuenta de cómo se maneja la propaganda y cómo las cosas se malinterpretan, porque claro, las mentalidades cambian del siglo XV aquí. Hoy día un retrete a nadie se le ocurre que es una habitación reservada donde uno está tranquilo, pero en el siglo XV sí, bueno, en el siglo XVI sí. Entonces, bueno, la propaganda contra Juana pues se exacerba. Y se exacerba también a raíz de una serie de desavenencias que tiene en Castilla con su madre. Juana quiere volverse a toda costa con su marido y con sus hijas, con sus hijos, a Flandes. A Fernando le deja aquí con su abuela porque su abuela no permite que Fernando se marche. Va a ser el nieto preferido de Isabel y de Fernando. Incluso Fernando estuvo a punto de dejarlo como heredero, era el niño preferido de los reyes católicos. Pero más allá de esto, ella quiere irse con sus otros hijos y sobre todo con su marido. Y Isabel no quiere que se vaya. Isabel sabe que ella no se encuentra bien de salud y por otra parte sabe que las circunstancias en Flandes no son favorables para Juana y que Juana tiene que estar en el reino, en su reino, para conocerlo y para que los súbditos la conozcan. Y tiene una bronca con su madre en el Castillo de la Mota. Juana se retira al Castillo de la Mota y Juana, la forma que tiene de protestar, y esto es algo que no es exclusivo de ella, la forma que tiene de protestar es, vamos a ver cómo lo explico, pues algo así como haciéndose daño ella misma, si quieren, es decir, utilizándose a sí misma como elemento de protesta. No comer, no rezar, no cambiarse de ropa. Ese tipo de reacción, de resistencia. No me dejáis hacer esto, pues ahora hago esto. Hago esto que sé que está mal hecho, que no es lo que tengo que hacer, pero lo hago porque es la única posibilidad que tengo de manifestar mi voluntad en contra de todo lo que está sucediendo, lo que me estáis imponiendo, etcétera, etcétera. Entonces, Juana está en el Castillo de la Mota y ahí es donde protagoniza uno de esos
momentos de resistencia. Se niega a comer, se instala en el patio, en fin, una situación que no le corresponde para nada a la heredera de un trono, ni de Castilla ni de ningún reino. Isabel acude allí, llamada para ver si puede poner orden a su hija, y tienen allí una escenita, es decir, una discusión de madre e hija. Y eso también es utilizado por la propaganda en contra de Juana para demostrar que está loca. En realidad, Juana estaba defendiendo lo que quería hacer y no veía manera de imponer su voluntad. No supo imponer su voluntad en ningún momento. Pero sí supo Juana, y esto lo supo hacer muy bien, sí supo defender los intereses de su dinastía, de su casa y sobre todo de su hijo, Carlos. Por fin regresa a Flandes. En Flandes siguen los problemas con Felipe. No voy a entrar aquí en detalles, pero en fin, bueno, pues digamos que Felipe la maltrata en ese sentido de hacerla consciente de que él tiene amoríos fuera, la quita a sus servidoras, la quita el dinero, bueno, en fin, toda una serie de cosas que a Juana la dejan en muy mala posición. Y esto la lleva de nuevo a responder, a resistir de esa manera peculiar con la que ella responde. Y en esa situación muere la reina Isabel, pero la reina Isabel ha hecho testamento, y en el testamento de Isabel se dice muy claramente, clarísimamente, que la heredera del trono de Castilla es su hija Juana, que el gobernador, en caso de que Juana no quiera o no pueda gobernar, quien debe gobernar Castilla es Fernando de Aragón, nunca Felipe. Felipe es el marido de Juana, que reinará con Juana, que estará con Juana, pero la heredera, según el testamento, y esto lo pueden leer, el testamento está en Google, lo encuentran. El testamento es muy claro, la heredera es Juana, y si Juana no quiere o no puede gobernar, gobernará Fernando de Aragón, nunca Felipe. Isabel nunca se fió de Felipe porque Isabel conocía muy bien toda la situación, ¿no? Y hasta dónde quería llegar Felipe y lo que Felipe podía o no podía hacer, ¿no? Y entendía que Felipe era contrario a los intereses de Castilla. Y por encima de todo, para Isabel estaban los intereses de su reino y de su dinastía. Y para Juana, en esto sigue los pasos de Isabel, para Juana lo primero están los intereses de su dinastía. También de Castilla, porque ella dice que no gobierna, quiere gobernar, quiere que la acompañe su padre, o luego su marido, porque ella no se atreve a gobernar. Eso es una muestra de cordura política, es decir, ella no se encuentra preparada, prefiere que sean otros quienes gobiernen, pero ella es la reina y de ahí no se apea, de esto no lo renuncia en ningún momento de su vida. Siendo ya reina, pues bueno, ya saben, Felipe consigue proclamarse rey, pero ella, vienen a Castilla. Antes de venir a Castilla ya Fernando maniobra para hacerse con el gobierno de Castilla. Fernando quería gobernar Castilla. Firma un tratado con Felipe y los flamencos, es decir, con el bando flamenco, el Tratado de Salamanca en 1505, luego el Tratado de Villafáfila cuando ya Juana y Felipe están en Castilla, el Tratado de Villafáfila de 1506. Todo esto se hace de espaldas a Juana y lo hacen Fernando y Felipe, que son quienes negocian, quienes, se reparten el poder. Pero llegan por fin el momento de la proclamación, Juana es proclamada reina en las Cortes en Valladolid en 1506, y en esa proclamación Juana se ocupa muy mucho de que ella es proclamada por delante de Felipe. La reina es ella, y esto ella lo defiende siempre, y ella es proclamada como reina y Felipe rey como su marido. Es decir, que esto también, Juana ahí sigue la pauta que su madre ya impuso en su propia proclamación, que después impuso en Toledo cuando fue reconocida heredera Juana, y que ahora Juana impone también en su proclamación como reina. Bueno, a Felipe el reinado le duró muy poquito. En septiembre de 1506, como saben, muere, y a partir de ahí se inicia la gobernación de Fernando de Aragón hasta que muere Fernando, hasta 1516. También aquí el prolongado episodio del viaje de Juana con el féretro de su marido embalsamado, pues es otro de los elementos que sobre todo, la literatura romántica
ha utilizado en pro de esa faceta de locura que se le achaca a Juana. Juana probablemente acabara loca, pero es que después de su vida yo creo que casi nadie hubiera acabado cuerdo, ¿eh? Pero vamos, que en este momento hay dudas sobre su estado mental y no parece que estuviera loca, ¿eh? Es decir, sino que tiene otros intereses o tiene otra forma de comportamiento. Ella va con el féretro de su marido, efectivamente, y se niega a entrar en lugares en los que haya fortalezas. Ella está aterrorizada pensando que la van a encerrar, como efectivamente sucedió en Tordesillas. Y no quiere entrar en ningún lugar fortificado porque piensa que no la van a dejar salir, que le van a arrebatar el poder, que le van a aislar, que le van a quitar todo y duerme al raso, que es decir, se queda en las tiendas, acampa fuera o en pequeñas aldeas, pequeñas villas, donde no la puedan encerrar. Y luego lleva consigo el cuerpo de su marido. Y esto, más allá de las peripecias de un viaje tan complicado, bueno, piensen que hay peste por Castilla, el viaje es muy complicado, la situación política es complicadísima. Y luego no está en constante traslado, sino que, durante el tiempo que está con el cadáver de su marido, está muchos meses en un lugar, después de estar varios meses en un lugar se traslada a otro, y luego va a otro, quiere decir que no está constantemente de arriba para abajo con el cadáver del marido. Pero lo lleva con ella, esto es verdad. Lo lleva con ella, su intención es llevarlo a Granada, enterrarlo en Granada. Tiene enorme importancia donde se entierran los reyes y digamos, todo el valor simbólico del enterramiento de los reyes da poder y da prestigio, por lo tanto esto es muy importante y es una muestra de cordura querer enterrarlo en Granada, ¿eh? Es decir, que esto por ahí va bien encaminada. Y va bien encaminada también en tener el cuerpo de su marido cerca, porque el cuerpo de su marido cerca la convierte en una mujer no sola, sino en una mujer viuda con su marido, con el cuerpo de su marido cerca, y por lo tanto en una mujer que no puede ser moneda de cambio matrimonial. Juana teme ser encerrada en un castillo, en una fortaleza, pero también teme ser casada con alguien. Es decir, puede ser una pieza importante en el tablero político. Y su padre, no lo olvidemos, es una gran inteligencia política. Y esto no se le escapa en absoluto. Y de hecho, Juana tiene un par de pretendientes, de importantes pretendientes europeos en ese periodo. Juana no quiere volver a contraer ningún matrimonio. Y una forma de asegurarse en esos momentos de, por supuesto para ella, de tristeza, de turbación, de todo lo que quieran, desde el punto de vista personal, pero también de problema político, porque aquí la estamos tratando como reina, no como una mujer viuda que está llorando al marido, ¿no? Y en ese sentido también tiene explicación, como digo, esto del cuerpo del marido con ella. No es el único caso, no pasa todos los días, no pasaba todos los días, pero no es el único caso de cadáver que acompaña a una persona o a un grupo de personas a las que protege, a las que va protegiendo. Y en este caso el cuerpo de Felipe protegía a Juana, o Juana podía entender o entendía que le protegía. En 1509 por fin su padre consigue llevarla a Tordesillas y dejarla en Tordesillas. Empieza el encierro de Tordesillas en 1509 hasta su muerte, salvo un periodo breve intermedio que sale de Tordesillas porque hay peste, se teme que puede afectarla, que puede morir por la peste, abandona Tordesillas, pero luego volverá y morirá en 1530 en Tordesillas. En Tordesillas vuelve a dar muestras de inteligencia política. Cuando los comuneros se sublevan y van a Tordesillas buscando el apoyo de la reina Juana, que se muestra afable con ellos, que les recibe, no firma el documento comunero. No firma el documento comunero porque es contra su hijo. Y Juana lo primero que hace, y esto es muestra de inteligencia política y de cordura, por supuesto, es defender el trono para su hijo. Ella lo que quiere es que ella es la reina y su hijo será el sucesor. De manera que, en ese momento ya no solo el hijo es su sucesor, en 1520 ya el hijo es rey con ella, están cogobernando. Ella y su hijo, los dos son reyes al mismo tiempo. Y eso funciona así, como ya he dicho antes, hasta la muerte de la reina en 1555.
En Tordesillas los peores años empiezan a partir de 1518, cuando los marqueses, el marqués de Denia y su mujer, pero el marqués de Denia es el que tiene la gobernación de la casa de Juana, y a partir de ahí es una persecución, un maltrato permanente y continuado. Todos los que han estudiado estos años coinciden en que los marqueses de Denia maltratan a Juana en todos los sentidos. Y Juana sigue respondiendo de la misma manera que respondía antes. Se niega a comulgar, se niega a rezar, se niega a comer, se niega todo este tipo de cosas, reaccionando a ese maltrato permanente al que la someten. Y bueno, aquí he titulado Resistencia Juana Abandono, es decir, ella se abandona en ese sentido de no comer, no rezar, no hacer aquello que se espera que tiene que hacer una reina. Y por fin, llegamos a 1555, Juana I de Castilla fallece dolorosamente, quiero decir que no se deja curar bien, es dolorosa la enfermedad, muere con sufrimiento. Es decir, que fue una vida dolorosa y una muerte dolorosa también en 1555. Para entonces ya hacía más de 20 años que Juana de Trastámara había fallecido también en Lisboa. Y llegamos así a lo que pueden ser unas conclusiones rápidas y muy breves. Pues son dos Juanas de Castilla, dos Juanas que, habiendo tenido la posibilidad de ejercer el poder, de reinar, pues ninguna de las dos ejerce el poder. Juana de Trastámara no reina, aunque ella siempre se titula reina y firma como tal. Juana I de Castilla reina, aparece en los documentos como reina de Castilla hasta su muerte, pero realmente no gobierna. Primero su padre Fernando y después su hijo Carlos, quien lleva las riendas del reino. Y entre medias el cardenal Cisneros, una serie de cosas que no es el caso entrar aquí ahora. Las dos muestran su dignidad, su compostura como mujeres de la realeza trastámara castellana, y esto lo mantienen ambas hasta el final, cada una en su estilo. Juana de Trastámara como una mujer de la realeza, rodeada de una casa bien dotada, con los medios que le ofrece Portugal, controlada por Castilla, siempre espiada por Castilla, y allí se mantiene en Lisboa, afirmando yo la reina. Esto es lo que dice Juana de Trastámara. Mientras que Juana I reacciona contra sí misma, en realidad. Es decir, se castiga a sí misma más de lo que la vida le viene castigando. Y Juana de Castilla lo que hace fundamentalmente, siguiendo la pauta marcada por su madre, es defender los derechos de su casa, los derechos de la dinastía Trastámara, que ahora cambia, porque pasa su hijo y ya saben, es una sociedad patriarcal, digamos que la dinastía se transmite por vía de varón y por lo tanto va a ser la dinastía Habsburgo, pero no deja de ser el hijo de Juana. Juana defiende los derechos de su hijo Carlos, de Carlos I, y se mantiene como reina de Castilla, y a pesar de todo se mantiene hasta su muerte, y muere como reina, encerrada en Tordesillas, maltratada, pero como reina de Castilla. Y nada más. Muchas gracias por su atención.